Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El carácter del enemigo. Cristo dice que el mundo te odia porque no eres del mundo. Juan capítulo 15, versículo 19. La naturaleza y la vida del cristiano son anatema para el mundo. Antes se reconciliarían entre sí el fuego y el agua, el cielo y el infierno. De ahí las guerras. El fuego de la persecución nunca se apaga en los corazones de los malos, que siguen diciendo en secreto, como antes gritaban en el Coliseo: ¡Los cristianos, a los leones! En todas las guerras de los santos contra los malos, Satanás es el comandante en jefe de estos últimos. Ellos cumplen las órdenes de su capitán, satisfaciendo sus deseos. Los sabeos saquearon a Job a instancias de Satanás. El hereje difunde doctrinas corruptas y pervierte la fe de muchos, pero solo es un ministro de Satanás. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 15, el cual le llama, le paga y le enseña sus artimañas. Los perseguidores de palabra o de obra son instrumentos del diablo. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9 y 10. Cuando ves a alguien que lucha fieramente contra las verdades o los siervos de Cristo, tenle compasión como al más miserable de la tierra. No temas su poder ni admires sus talentos. Es un emisario de Satanás. Los antiguos mártires los llamaban esclavos y carniceros del enemigo. Agustín, en una carta a Licinio, hombre brillante y malvado, que antes había sido su alumno, le dice: «¿Cómo lloro al ver tu brillante ingenuo prostituido en el servicio del diablo? Si hubieras encontrado un cáliz de oro, lo habrías entregado a la iglesia, pero Dios te dio una cabeza de oro, talento e inteligencia, y con ellos brindas por el diablo». Cuando veas a hombres poderosos e inteligentes que utilizan sus talentos contra Dios, llora por sus almas. Mejor hubieran vivido y muerto esclavos y necios, en lugar de negociar para el diablo con sus capacidades divinamente otorgadas. Cuando los malvados te reprochen y persigan, mira más allá. Gasta tu ira en Satanás, tu enemigo principal. Los hombres solo son sus títeres. Pueden ser ganados para Cristo haciéndose así tus amigos al final. Anselmo lo explica así: cuando el enemigo se acerca en la batalla, el valiente no se enfada con el caballo, sino con el jinete. Actúa para matar al jinete y así poder utilizar su caballo. De este modo debemos hacer con los malvados. No hemos de dirigir nuestra ira contra ellos, sino contra Satanás, el jinete que los monta y los espolea. Oremos fervorosamente como Cristo en la cruz, para que el diablo sea desmontado y estas desdichadas almas liberadas. Mayor honor se gana sacando a un alma viva de las garras del diablo que dejando a muchas muertas sobre el campo de batalla. Agustín demostró esta misma compasión hacia los malvados. Erasmo cuenta cómo rogaba a los oficiales del emperador que le entregaran la custodia de los herejes condenados a muerte por perseguir a los creyentes. ¿Cuál era su motivo? Ministrar a sus almas como buen médico, para que, de ser posible, pudiera sanarlas y hacerles fuertes en la fe. Los mayores enemigos del cristiano
los espíritus malignos. Si la lucha del cristiano fuera solamente contra la carne, algunos podrían ganar por sus propios esfuerzos. Pero Pablo descarta cualquier estúpida idea de una victoria independiente al describir el carácter de nuestros mayores enemigos. Estos no son sangre y carne, sino huestes de espíritus malignos dirigidos por Satanás mismos y enviados a guerrear contra los cristianos. Negada para siempre su preeminencia por encima de las estrellas, Satanás se ha decidido a reinar por debajo de ellas. Desde el día en que fue arrojado del cielo, él y sus secuaces han obrado incansablemente para establecer su dominio sobre la tierra. La epístola a los Efesios revela la esfera de su influencia. Primero, su sistema de gobierno. Segundo, la magnitud de su poder. Tercero, su territorio. Cuarto, su naturaleza inherente. Y quinto, la razón de su disputa con Dios. Su sistema de gobierno. Se emplea la palabra principados para designar el territorio que el usurpador Satanás reclama. Negar la posición exaltada del diablo en el mundo presente es contradecir a Dios mismo. Cristo lo llamó el príncipe de este mundo. Juan capítulo 14, versículo 30. Igual que los príncipes cuentan con un pueblo y un territorio que gobernar, así Satanás tiene los suyos. Un dictador terrenal será afortunado si dispone de unos pocos hombres de confianza. A los demás deberá controlarlos por la fuerza o pronto perderá el trono y la cabeza. Pero Satanás no tiene motivo para temer la bala de un asesino. Puede confiar en todos sus súbditos y no ha de preocuparse por la rebelión a menos que intervenga el Espíritu Santo. De hecho, los malvados van más allá de la mera lealtad al diablo. De buen grado doblan la rodilla e inclinan la cabeza para adorarle. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Sin embargo, esto no es menos de lo que él exige. Satanás es el peor de los dictadores, pues sus leyes son totalmente malignas. A su voluntad se le llama la ley del pecado. Por tanta autoridad como tiene, Romanos capítulo 8, versículo 2, él da órdenes a los pecadores deseosos que corren a obedecerle. No entienden que esos decretos se escriben con su propia sangre, ni se percatan de que la condenación es lo único que se promete por cumplir los deseos del diablo. Satanás sabe que le hace falta la cooperación de todos sus súbditos para hacer prosperar su reino, pero se complace especialmente en utilizar a los peores. Así como los príncipes nombran ministros para hacer cumplir sus deseos, Satanás envía emisarios especiales para llevar a cabo sus planes. Tiene sus discípulos escogidos, como Elimas, a quien Pablo llamó lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Hechos capítulo 13, versículo 10. A este círculo íntimo de corazones obscuros les imparte los misterios de la iniquidad y las profundidades de la degradación. Pero aún con estos escogidos no lo comparte todo. Siempre se encarga de su propia bolsa y también de la del pecador, de forma que él es el inversor y este último solo un corredor que trabaja para él. Finalmente, la totalidad de la ganancia deshonesta va a parar al bolsillo del diablo. Todo lo que tiene el pecador, tiempo, fuerza, inteligencia, todo se gasta para mantener al diablo en su trono. La reivindicación satánica de su trono. Puedes preguntarte cómo se hizo una criatura tan vil con un principado tan poderoso. No legalmente, puedes estar seguro. Aunque el diablo sea lo bastante listo como para pensar una reivindicación que parezca legítima. Para empezar, él reclama la tierra por derecho de conquista. Es, en cierto grado, cierto que ganó su corona por el poder y la política y que lo mantiene de la misma forma, pero conquista es un título ridículo.
Un ladrón no tiene derecho legal a la cartera robada de su víctima simplemente por haberla metido en su bolsillo y decir que es suya. Ni el paso del tiempo puede jamás enmendar el agravio así cometido. Tal vez pasen años antes de que se descubra, pero será tan culpable en el día de su arresto como en el día del robo. Un ladrón en el trono no es distinto de ese carterista callejero. Es verdad que hace tiempo que Satanás ostenta su título, pero no es menos criminal por ello que en el día que le robó a Dios el corazón de Adán. La conquista de tu corazón por Cristo es justa. Por ser justa la causa de su guerra, Él viene para recuperar lo que siempre fue suyo. Por otra parte, Satanás es un contendiente falso y su conquista es un fraude, porque nunca podrá decir de la menor de las Escrituras, mía es. El diablo también reclama su principado por elección. Cuenta los votos y verás que él mantiene su posición presente por el voto unánime de la naturaleza corrupta del hombre. No importa que entrara en el cargo utilizando una mentira. Adán fue engañado y también todos sus hijos desde entonces. Cristo lo dijo claramente: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan capítulo 8 versículo 44. La victoria democrática de Satanás también es defectuosa, porque el hombre fue creado súbdito de Dios sin poder ni autoridad para destronar al Rey eterno en favor de otro. Podemos optar por hacer caso omiso de la soberanía de Dios, pero no se la podemos quitar. Aunque el pecado nos haya incapacitado para guardar la ley de Dios, no nos exime de hacerlo, ni de los términos impuestos por el gobierno divino. Finalmente, Satanás presenta una escritura falsa que pretende ser de Dios para reclamar la tierra como suya. Este impostor es tan descarado que presentó su reivindicación inválida a Cristo mismo, pretendiendo poseer el poder absoluto como príncipe de este mundo. Mostró al Señor todos los reinos de la tierra y le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Lucas capítulo 4 versículo 6. Había cierta verdad en ello, pero era algo más que la verdad. En un sentido, Dios sí que entregó este mundo a Satanás, pero no para que dispusiera de él a su antojo. El diablo es príncipe de este mundo, pero no por preferencia de Dios, sino con su permiso, y Dios puede revocar ese permiso cuando Él quiera. La presente concesión de Dios a la pretensión de Satanás. Desde nuestra perspectiva humana limitada, nos preguntamos por qué Dios permite que esa criatura apóstata ostente tal principado en el mundo. ¿Por qué tolera que este rebelde se exhiba con pompa y arrogancia ante hombres y ángeles? Hay varias razones para considerar. Primero, para castigar el pecado. Dejar que Satanás chasquee el látigo sobre el hombre es una forma de castigar la rebelión, por cuanto no serviste con gozo a Yahvé tu Dios con alegría y con gozo de corazón, servirás a tus enemigos con hambre. Deuteronomio capítulo 28, versículo 47 y 48. Satanás es un capataz de la ira de Dios. El diablo es esclavo de Dios y el hombre lo es de Satanás. El pecado encadena a la criatura humana a Satanás, quien ahora la atosiga sin misericordia. Una segunda razón por la que Dios permite a Satanás alardear de su poder es para demostrar que el poder de Dios es más grande. Nadie dudará de la omnipotencia de Dios cuando le vean arrojar al poderoso dragón desde la tierra al infierno como si fuera un mosquito. Igual que el hombre solo no puede con el diablo con todos sus secuaces no puede con Dios. ¿Qué nombre más glorioso se habrá hecho Dios para sí cuando haya terminado esta guerra?